Bueno, hola a todos. La verdad es que un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y mi objetivo es en los próximos, vamos a decir, media hora, compartir con vosotros algunas ideas en torno al futuro del turismo y al futuro en general. La verdad es que ha sido una selección difícil, pues por muchos motivos, pero desde luego porque el futuro es algo que nos pilla muy de cerca, digamos, a todos como turistas, ¿vale? Eh, Mi presentación va a intentar llevaros a, a otros mundos y voy a intentar mirar un poco a largo plazo, ¿vale? No quedarme muy pegado, ¿vale? Con lo cual, posiblemente algunas de las cosas diréis, bueno, pero esto nos queda un poco lejos. Sí, todo queda un poco lejos hasta que llega el momento, ¿no? Y esta primera imagen que tenéis aquí no es de ChatGPT, pero es de Midjourney, que es una de las inteligencias artificiales que este año se han puesto de largo y que todo el mundo está utilizando, porque aparte de hablar y preguntar qué es lo que va a ocurrir, etcétera, etcétera, pues todos nos hemos vuelto en este momento más o menos locos diciendo, vamos a dibujar, ¿no? Entonces, ahí hay otro mundo que seguramente tendrá parecido con muchas cosas que podemos ver en fotografías, etcétera, pero que desde luego no existe como tal. Bien, muchas preguntas nos hacemos, no me voy a detener aquí. Por supuesto como turistas, por supuesto como sector, industria, ¿vale? Eh, y digamos que de las múltiples preguntas, sostenibilidad, modelos de negocio, etcétera, etcétera, las dos que más me interesan, no voy a poder entrar mucho en ello, son el tema de la experiencia del turista, ¿vale? Y creo que el otro gran tema, que desde luego en alguno de los foros adicionales estáis debatiendo, es el de modelos de negocio, quiénes van a ser los ganadores y los perdedores. Para mirar quién va a ser ganador o perdedor, creedme, hay que mirar, si no a muy largo plazo, a suficiente largo plazo. Yo hay una cosa que digo siempre habitualmente, pues en clases de máster, etcétera, que es cuando The Economist publica algo, hace un especial issue de ya vas tarde. Por tanto, efectivamente, para entender a dónde hay que moverse hay que mirar un poco más allá. Y ese es un poco mi objetivo. Y como introducía Juan Daniel, pues lógicamente, yo que no sé mucho de turismo, dije, pues voy a preguntarle a ChatGPT, cosa que habréis hecho prácticamente todos, veo que habéis hecho todos. Y esto más o menos es lo que me dice, ¿no? Avances en tecnología, cambios en el comportamiento del consumidor, la realidad virtual va a jugar un papel importante, la sostenibilidad es un tema en el que estamos metidos plenamente en este momento, ¿vale? Nuevas formas de transporte y nuevas y exciting opportunities, ¿vale? La verdad es que fue tremendamente correcto. Yo desde que descubrí no ChatGPT, sino algunos de los que ya iban por delante en este momento, bueno, vamos, ChatGPT en particular, pues en diciembre del año pasado, creo que si no pasa el test de Turing está muy cerca del test de Turing. Dicho esto, yo he tenido algunas conversaciones tremendamente interesantes con ChatGPT. Lo siguiente que le pregunté, pues bueno, ya entrábamos en ciertas discusiones, pero esto pasaría el test de Turing clarísimamente, ¿no? No obstante, yo no voy a hablar de inteligencia artificial. Creo que aquí tenéis un recorrido tremendo en el tema de turismo, con todo lo que tiene que ver aplicación de tecnologías que tienen un nivel de madurez suficiente para incorporarse, digamos, a los modelos de negocio actuales, para ofrecer cosas nuevas, inteligencia artificial, datos, desde luego todos los temas de imagen, comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Me voy a ir o intento irme un poco más lejos. Y para eso quiero mirar con la mirada de la ciencia ficción y con la mirada, digamos, de algo que está muy metido en nosotros. ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué queremos ir a otros sitios? Porque buscamos algo diferente, porque buscamos, de alguna manera, sorprendernos, buscamos ese sentido de la maravilla, ¿no? Esto es común a la ficción y esto es común, desde luego, a la forma en la que normalmente hacemos turismo. Turismo, desde luego, se hace por muchos motivos, pero uno de ellos es, pues, encontrar nuevas formas, encontrar algo que nos sorprenda de alguna manera. Ese sentido de la maravilla es fundamental. Eso también es Midjourney. Me decía efectivamente que aquí... Vale, está bien. Y bueno, yo creo que hay dos dimensiones con las que el turismo juega fundamentalmente, no son las únicas, pero hay dos dimensiones fundamentales que son en las que me quiero entretener en esta presentación, ¿vale?
La de abajo, el eje de abajo es la movilidad. Normalmente el turismo lo tenemos asociado a la idea de movernos a otros sitios. ¿Por qué? Porque es la forma, y ha sido tradicionalmente la forma más fácil de descubrir nuevas cosas. Si estoy en mi casa, metido en mi casa, sea ahora o sea hace 300 años, hace 500 años, poco voy a mirar, ¿vale? Me gusta ir en busca de nuevas cosas. Si soy muy arriesgado, iré más lejos e iré donde nadie ha estado, ¿vale? Esas cosas, esas zonas que en los mapas de tiempos inmemoriales ponían: aquí puede haber dragones, here be dragons, ¿vale? Luego os voy a mostrar algunas cosas en las que here be dragons, hoy. Normalmente el turismo, de todas maneras, está concentrado en una zona un poco más, por lo menos para la inmensa mayoría, más cercana, no tan arriesgada, que sería esa zona de novedad, movilidad, más o menos intermedia, ¿no? Esto es el turismo. Movilidad, novedad. ¿Qué pasa con la movilidad? Pues esta foto, que ya no es Midjourney, yo creo que es de 2018, no sé si 2018 o 2019. Cuando yo la vi, me imagino que muchos habréis visto esta imagen, porque desde luego estuvo en todos los medios de comunicación, pues la verdad es que te hace plantearte algunas cosas, ¿no? Dices, madre mía, ¿no? Si la cumbre más alta de la Tierra, ese sitio al que solo iban esos exploradores arriesgados, ¿vale? Porque ahí no sabíamos si había dragones o si desde luego con gran probabilidad me iba a pegar un trastazo, ¿vale? Resulta que ahora tienes que sacar un ticket para ir hasta la cumbre, ¿vale? Evidentemente algo ha cambiado. Y esto es central en este momento en muchos temas, desde luego en el tema del turismo, ¿no? Estas son imágenes que podemos ver en la muralla de China, en las playas, en un montón de sitios, y mucha gente que vive en esos sitios diciendo: cuidado, sí, vale, el turismo está bien, el turismo nos da de comer, esto ha ocurrido en Tarifa, ha ocurrido en Barcelona, está ocurriendo en muchos sitios en España, ¿vale? Pero no queremos tanta gente, queremos controlar esto de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos, vale? Esto es un debate en este momento absolutamente central. Supongo que muchos sois conscientes de una cosa que es también tema de absoluto debate, que es progreso, cada vez movilidad, más movilidad, etcétera. Bueno, ¿cuándo dejamos de progresar en términos de movilidad? Pues típicamente a finales del siglo pasado. El viaje comercial más rápido lo hizo cruzando el Atlántico, ¿vale? John Fitzgerald Kennedy con el aeropuerto en Londres, Heathrow, un Concorde que 5 años después, 6 años después, fue discontinuado. No hemos superado ese récord, ¿vale? Y en Estados Unidos, que es el paradigma de la movilidad en vehículo, que inventaron un país con autopistas, etcétera, que luego hemos copiado en muchos sitios, donde podías ir a tomarte una hamburguesa sin bajarte del coche, etcétera, etcétera, la movilidad per cápita y la movilidad que hace la gente en automóvil tuvo su máximo en 2008, justo antes de la gran recesión, ¿vale? Por lo tanto, de alguna manera nos podemos contar muchas cosas. Claro, quizá en agregado nos movemos más, pero a nivel individual hemos dejado de movernos más rápido, ¿vale? Tanto en avión como en coche. Y luego, por supuesto, todo esto va asociado pues a un tema del que llevamos hablando como mínimo 50 años, ¿vale? Pero que ha adquirido máxima prioridad en este momento, que es todo el tema de emisiones, cambio climático, el impacto que tiene todo esto, ¿vale? Hasta el punto de que supongo que muchos pues habréis seguido en algún momento determinado a este chaval que seguía, en este caso a Elon Musk, diciendo que está moviéndose aquí, que está moviéndose acá, mucha gente diciendo ahora Greta Thunberg, etcétera. Oye, ¿qué hacen esos señores de Davos que van en avión todos? ¿Por qué haciendo tantas emisiones? ¿Para discutir de qué? De la sostenibilidad, ¿vale? Esto es un debate en este momento absolutamente central. Hasta el punto de que muchos se preguntan si las futuras generaciones llegarán a cubrir el gap y llegarán a moverse tanto como se ha movido la que por ahora es la generación que más se ha movido, que es la generación X. Y esto yo creo que es algo que los más jóvenes quizá pues os cueste más visualizar, pero los más mayores sí que sabréis o tendréis la experiencia de haber tenido unos padres que a lo mejor no han salido de España o no salieron de España, ¿vale? En cambio, esa generación X se ha movido por un montón de sitios, etcétera, etcétera, y ahora mismo es la que tiene el máximo de movilidad, ¿vale? Tanto los millennials como la generación Z van por detrás. Es posible que esto sea un tema de ingresos y es posible que con el tiempo eso llegue a cambiar y lleguen a superar o no. Es posible que aquí también estemos viendo un máximo, como el número de horas que la gente se mueve en coche en las carreteras de Estados Unidos o como la velocidad de los vuelos en avión, ¿vale? Y esto lleva a un tema absolutamente central, en el que sí que estoy seguro que todos estáis
pues absolutamente viendo y siguiendo probablemente las noticias, que es algo que el año pasado se ha puesto de máximo esplendor porque justo pues en septiembre, creo fue, septiembre-octubre de 2021, Facebook decidió cambiar el nombre a la compañía, poner la compañía Meta y decir que se iba a concentrar en el metaverso, ¿vale? Pero el metaverso es una ambición que lleva muchísimo tiempo, algunos habréis leído a Snow Crash, pero si no habéis leído y sois mínimamente lectores, yo os recomendaría que leyerais la obra de Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel. Es una obra de 1942 en la que Bioy Casares plantea un metaverso y lo hace de una manera absolutamente magistral. Es una obra escrita en castellano originalmente, él era argentino, ¿vale? Quiero decir, esto es una ambición o una idea que está detrás de nosotros hace muchísimo tiempo, y lo que ocurre es que ahora se ha mezclado con esta cita que tengo aquí de Marc Andreessen. A Marc Andreessen alguno lo conoceréis, es uno de los grandes inversores de capital riesgo del Silicon Valley, que está detrás de prácticamente todo lo que está ocurriendo. Será muy difícil decir algo en lo que Andreessen Horowitz no esté metido. Justo antes de que Facebook hiciera todo este anuncio, etcétera, había una discusión tremenda en los medios, ¿vale? Por típicamente esta afirmación de que el metaverso y el privilegio de la realidad. Es posible, efectivamente, que estemos en una situación en la que solo algunos se van a mover o solo los más ricos se van a mover y el resto se van a quedar pegados a la pantalla de un ordenador, ¿vale? Esto puede ser terrible, sí, puede ser distópico, pero fijaros lo que decía Marc Andreessen, ¿ve? Con absoluto debate, ¿eh? La realidad ha tenido 5.000 años para mejorar y es evidente que la mayoría de la gente todavía carece de ella. No creo que debamos esperar otros 5.000 años, ¿vale? Bueno, este es el debate de la movilidad asociado a la sostenibilidad, etcétera. Y por supuesto, pues yo me pregunto, esto no me lo dijo ChatGPT, curioso, luego yo le pregunté, luego ChatGPT me dijo algunas cosas sobre este tema, pero lógicamente pues es el tema de esta conferencia, de esta charla, ¿vale? Turismo espacial, el viaje al espacio. Y este es otro sueño. Este es otro gran sueño de la humanidad, viajar al espacio. Supongo que muchos conocéis alguna de estas referencias, pero es que Luciano de Samosata en el siglo II después de Cristo, Juan Maldonado, otro español, en 1532, 100 años antes que Kepler, ¿vale?, que escribió una obra de fantasía que se llama Somnium, ¿vale?, en 1634. Todos ellos se han planteado el viaje a la Luna, ¿vale? Y desde luego cuando la pudimos ver con un telescopio, tenerla más cerca, todo el mundo ha querido proyectarse. Y bueno, pues Julio Verne escribió El viaje de la Tierra a la Luna, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una ambición milenaria, literalmente milenaria, ¿vale? Y esto es una cosa que dice Hal Varian, que es un economista que luego acabó de Chief Financial Officer en Google, que es que una forma sencilla de pronosticar el futuro es mirar lo que hacen los ricos, ¿vale? Nos gustará o no nos gustará, pero es así. Probablemente lo que hacen los ricos, Hal Varian era muy optimista, cuando hizo estas afirmaciones, ¿no? Decía que 10 años después de que los ricos estén haciendo esto, viajar a la estación espacial, pagando mucho dinero para viajar a la estación espacial, pues eso va a ocurrir y mucha más gente llegará y al cabo de 20 años todo el mundo hará esto. Bueno, honestamente, creo que esto va a llevar un poco más de 20 años, ¿vale? Creo que esto va a llevar un poco más de 20 años y ya os voy a dar algunas cifras, pero eso está ocurriendo. Esto es 2021. Lógicamente, todos estábamos metidos en la pandemia y los ricos decían, bueno, pues me dan una vuelta por el espacio. Supongo que muchos habéis visto imágenes de SpaceX, de los SpaceX despegando, aterrizando, todo este tipo de cosas. Esto está todos los días ahora mismo de plena actualidad, ¿vale? Tanto es así que hay como 6, 7 empresas del ámbito privado ya, esto ya no es solo los gobiernos, ¿vale?, del ámbito privado, compitiendo por crear la tecnología que nos va a permitir salir del planeta, que nos va a permitir hacer realidad ese sueño, ¿vale? Este es el objetivo que está marcado, es evidente, ¿vale? ¿Por qué? Ahora lo veremos, pero esto es una cosa que está ocurriendo. Ahí está Jeff Bezos con su Blue Origin, está Elon Musk, está Virgin con Galactic, están compitiendo. Y lógicamente, aunque están haciendo otras cosas que no son necesariamente turismo, los turistas, los que puedan permitírselo, dirán, pues yo también. Si vais a cualquiera de las webs ahora mismo, en todas hay rápidamente un mensaje del tipo de, oye, ¿estás interesado en viajar al espacio? Ponte en contacto con nosotros, ¿vale? No sé cuánto puede costar, no sé las perspectivas, pero esto está ocurriendo, esto existe, esto es real.
Esto ya es más especulativo, pero es un proyecto de un estudio de arquitectura, Avivo, para crear una ciudad en Marte. Nova City, en Tempe Mensa, es una meseta, ¿vale? La idea es crearla en una de las laderas de esa meseta. Y esto tiene que ver con un tema absolutamente interesante, que es el cómo creamos entornos y ambientes en otros sitios para poder ir nosotros, porque lógicamente la principal limitación que tiene el viaje al espacio, y no solo el viaje en el espacio, como luego lo vamos a ver, ¿vale?, es que nuestra biología no está adaptada para ir a otros sitios. Entonces, este es un tema, por supuesto, el de terraformación, no sé si habéis oído este concepto, ¿vale? Cómo vamos a acabar convirtiendo Marte en la Tierra o cómo podríamos hacerlo con la Luna. Esto es una ambición que no es para dentro de 10 años, ni para dentro de 20, ni para el siglo XXI, ¿vale? Personalmente es mi opinión, no es para el siglo XXI. Pero crear hábitats controlados, obviamente sí, esto se hace aquí en la Tierra, se está haciendo en la Tierra y se va a intentar, o se intentará en su momento, si llega al lugar, hacerlo fuera de la Tierra, ¿vale? Y fijaros, esto es un prediction market, esto en realidad es un agregador de probabilidad, pero es un sitio que cada vez vais a ver más, este y otros, estos metáculos, en el que la gente hace estimaciones de cuándo pueden ocurrir las cosas, ¿vale? Una vez que consigamos linkar el prestigio o jugarte dinero, que es realmente un prediction market, con el tema de predicción, podremos hacer esto realmente incluso más riguroso. Pero fijaros las fechas que se están manejando aquí. ¿Llegará una nave de SpaceX a Marte antes de 2030, ¿vale? El prediction market dice que con un 80% de probabilidad, sí. Es decir, es bastante probable que antes de 2030, ¿vale?, con independencia de lo que diga Elon Musk, que siempre está diciendo, dentro de 2 años estaremos tal. No, olvidaros de Elon Musk. Pero con un 80% de probabilidad esto es posible que ocurra, ¿vale? ¿Cuándo volverá a pasear una persona por la superficie de la Luna? El 29 de agosto de 2028. Estamos muy cerca, ¿vale?, de que eso ocurra. ¿Cuándo aterrizarán con éxito las primeras personas en Marte? El 12 de noviembre de 2039. ¿Cuándo nacerá el primer bebé fuera de la Tierra? El 2 de julio de 1965. Son probabilidades, son estimaciones, ¿vale? Pero no es estrictamente ficción. ¿Cuál es la razón por la que nos queremos mover? Pues en un momento dado, en el siglo XX, John Fitzgerald Kennedy hizo el moonshot, ¿no? Que el moonshot, que es como Julio Verne cuenta su viaje de la Tierra a la Luna, es crear un disparo a la Luna, ¿vale? Ese moonshot de John Fitzgerald Kennedy tenía por objetivo demostrar que Estados Unidos iba por delante de Rusia, ¿vale?, y poner a una persona en la Luna en la década del año 60, que se consiguió en el 68, ¿vale? Pero luego eso se estancó. Ahora estas empresas privadas están haciendo un nuevo moonshot, y un moonshot en el concepto en el que lo redefinió Google, proyecto tecnológico de gran riesgo, etcétera, pero que si conseguimos avanzar, que si conseguimos romper una barrera, nos va a permitir hacer un montón de cosas, ¿vale? ¿Y qué cosas son esas? Minerales en asteroides, en la Luna, en otros sitios, ¿vale? Comunicaciones. Por desgracia, la guerra de Ucrania nos hace muy evidente que las comunicaciones que está proporcionando hoy en día los satélites son fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a haceros otra recomendación, que es un libro quizá de una lectura más dura, de Robert Heinlein, no sé si lo conocerás. Robert Heinlein yo creo que no es muy conocido aquí, porque es un autor de ciencia ficción, bueno, es uno de los 3 clásicos de la ciencia ficción, de la ciencia ficción dura, que tiene una novela traducida aquí de manera provocativa, pero no muy exacta, como La Luna, una cruel amante, en la que la descripción es exactamente lo que podría estar ocurriendo hoy o lo que podría estar ocurriendo dentro de 30 años. Porque uno de los protagonistas, by the way, es Mike, que es una inteligencia artificial, que se ha hecho consciente y va a hacer posible ciertas cosas. Pero ¿por qué está la Luna? Esto ocurre en 2075. 2075, fijaros la fecha que he puesto ahí cuando nacerá un bebé fuera de la Tierra en 2065, 2075. ¿Por qué se ha ido a la Luna? Porque la Luna se ha convertido en una prisión. Es donde se envía a la gente que no queremos en la Tierra, fuera, a la Luna. ¿Para qué? Para explotar, para conseguir allí traer minerales, para conseguir traer un montón de cosas, ¿vale? ¿Y qué está ocurriendo en la Luna en 2075? Que los de la Luna se rebelan. Y esto no suena exactamente igual a la conquista de América, porque es exactamente lo mismo, el Mayflower yéndose allí, ¿vale?, unos forajidos, etcétera, etcétera, que montan un país que acaba siendo el país que hoy es en día el país más rico del mundo, ¿vale? Bueno, provocación. Pero me meto en el otro tema, ¿no?, que quiero destacar hoy aquí, que son nuevos sentidos. La movilidad en la Tierra no se ha acabado todavía. Hay muchos sitios que tenemos curiosidad por ver, hay muchos sitios que tenemos curiosidad porque forman parte de nuestra experiencia turística. La fauna salvaje, sitios sorprendentemente como por ejemplo
Chernobyl, donde tuvo lugar el accidente nuclear, ¿vale? Que se ha convertido en un sitio al que se puede acceder ahora y es curioso porque se ha regenerado en gran medida. Esa curiosidad no acaba nada. Pero quizás el más significativo, bueno, pues desde luego va a ocurrir también que el deshielo del Ártico nos va a hacer tener mucho interés por motivos diversos en viajar hasta allí, ¿vale? Pero sobre todo, todos somos conscientes de que la Tierra pues es un planeta muy bonito, azul, porque está cubierto en un 70% de agua. Y realmente lo que ocurre por debajo de 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, no tenemos ni idea. Tenemos muy poca idea. La NASA explora el fondo del mar exactamente igual que explora el espacio. Y claro, yo me miro a mí mismo en un batiscafo y digo, bueno, esto puede ser una experiencia que te haga subir las pulsaciones, ¿vale? Yo soy bastante claustrofóbico. La experiencia en un batiscafo, pues no lo sé, puede hacerte, ya digo, saltar las pulsaciones, pero desde luego no creo que sea una experiencia muy enriquecedora, porque a medida que bajamos a 500 metros no veo nada. Mi sentido de la vista no vale para nada, mi sentido del tacto no vale para nada porque estoy metido dentro de un metal, mi sentido del olfato no vale para nada, no valen para nada nuestros sentidos. Y esa es la razón por la que no hemos bajado a la fosa de la Mariana, nada más que algunos, ¿vale? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Aquí sí que la tecnología nos va a permitir aumentar nuestros sentidos, ¿vale? Cuando se habla de metaverso se habla fundamentalmente de realidad virtual, ¿vale? Y creo que la realidad virtual nos ata demasiado. Quiero empezar por la realidad aumentada, porque la realidad aumentada es esto que quizá los más mayores, no sé si los jóvenes, recordaréis en la película de Terminator 2. Absolutamente unas escenas que muestran cómo es una realidad aumentada, ¿no? Te estoy mirando y estoy viendo cómo te llamas, dónde trabajas, estoy mirando. Bueno, puede ser distópico, puede no ser, pero esto es posible, puede ocurrir, está ocurriendo, ¿vale? Muchos habréis cazado Pokémon, yo lo he hecho en Londres en 2016 y era una manía absoluta. Todos, ¿dónde está el Pokémon? Que me lo decía cogerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Realidad aumentada, el Pokémon lo veías, estabas en Hyde Park y con tu smartphone lo veías, ¿vale? Y todos estamos en alguna medida aumentados. Llevamos, por supuesto, un smartphone, llevamos pods, llevamos relojes y vamos a llevar más cosas. Y honestamente, por razones de mi experiencia profesional en el mundo de la Internet of Things, ¿vale? Este es un tema que empezamos a mirar hace ya bastante tiempo, hace mucho tiempo de hecho, pero yo hace 12 años tenía la expectativa de que esto iba a ir más rápido y que realmente las Smart Cities, ese concepto que también va muy asociado al tema de turismo, etcétera, serían más inteligentes, nos permitirían hacer más cosas, habría más realidad aumentada en las ciudades. Eso no ha ocurrido, pero acabará ocurriendo, tarde o temprano acabará ocurriendo. Y como siempre, insisto, cuando The Economist publique, las Smart Cities ya son una realidad y la realidad aumentada ahí está, más tarde, o sea que esto hay que mirarlo con anticipación, ¿vale? Pero es que vamos a ir, insisto, más lejos, ¿vale? Supongo que algunos conoceréis a este personaje, Neil Harbison, ¿vale? Que formalmente es reconocido como el primer cyborg legalmente admitido como cyborg. Es una persona que tiene limitaciones de visión y que decidió instalarse esa antena que veis, ¿vale? Que permite que los sonidos él los traduzca en una experiencia sensorial, ¿vale? Esto, que los filósofos llaman qualia, ¿vale? Es algo que obviamente va a ocurrir. Hay empresas desarrollando chalecos para los ciegos, ¿vale? Para que la experiencia táctil del chaleco se traduzca en nuestro cerebro en una experiencia similar a la que tenemos con la vista. Esto va a ir a más, ¿vale? Fijaros la cantidad de cosas que hay en este momento en un dispositivo electrónico, ¿vale? La cantidad de cosas que vamos a tener cada vez más pegadas, ¿vale? Pegadas o eventualmente implantadas, ¿vale? Y esto puede ser un tema de debate, pero es una realidad. Entonces aquí hay dos dimensiones clarísimas, es un tema que también he estudiado bastante a lo largo del tiempo, que son la dimensión datos, de la que se habla muchísimo, de la que se ha hablado muchísimo, de la que incluso ahora ya estamos saturados, ¿vale? La dimensión datos nos permite ver cosas que hasta ahora no podíamos ver, ¿vale? Y no solo en una hoja Excel, los datos se pueden utilizar para crear una experiencia eventualmente sensible de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en una fábrica es posible que el operario vaya y mirándolo en la máquina, ¿vale? Pues en vez de ver, oye, ¿dónde trabajas tú? ¿Dónde tal? No sé qué, lo que ves es qué le pasa a esa máquina o qué tipo de máquina es o cuál es el manual de instrucciones o un montón de cosas, ¿vale? Y lo que veis arriba, ahí, en el Here Be Dragons, aquí podría haber dragones, es que desde luego hay quien dice que esa implantación la vamos a acabar teniendo, ¿vale? ¿Y esto es distopía? Pues no lo sé. Sobre el tema de distopía yo he especulado mucho. La distopía es, en general, todo lo que vemos que
rompe sistemáticamente lo que estamos haciendo nos parece distópico, pero cuando llegamos a ello, muchas cosas de hoy en día, pues probablemente a uno de nuestros antepasados le parecerían distópicas, ¿vale? Este es un tema sobre el que he escrito bastante y en mi propia ciencia ficción tengo desde luego 2 libros, Extrapolación 2029 y otro que se llama Memorias del Dragón, donde la gente va en gran medida aumentada. Es algo cercano, no es larguísimo plazo. Y pueden ocurrir cosas curiosas con esa aumentación. Bueno, el reto y lo que creo que sí vamos a ver más tarde o más temprano es pasar de esta experiencia absolutamente inmersiva del videojuego, que yo creo que la inmensa mayoría tenemos. Yo desde luego he sido absolutamente fanático de algunos videojuegos, ¿vale? Me hubiera encantado, lo que pasa es que me iba a entretener mucho, de poner alguna de las imágenes, por ejemplo, del Call of Duty, con esas imágenes de Ámsterdam que han estado en discusión también, porque había gente que decía, pero esto es real. Es que estoy metido realmente dentro de Ámsterdam, estoy jugando realmente. Y es simplemente una experiencia de videojuegos, es una experiencia fundamentalmente visual, ¿vale? Lo mismo en el Grand Theft Auto, lo mismo en el FIFA, lo mismo en todo este tipo de cosas. Pero el reto es pasar de esto a la telepresencia. Y la telepresencia es lo que creo que quedó clarísimo qué es lo que era en la primera película de Avatar, que supongo que la mayoría habréis visto. La telepresencia es otro concepto que yo pensaba que iba a ir más rápido, ¿vale? De hecho, las salas de telepresencia del Cisco se lanzaron en 2006. Es una experiencia que cambia realmente la experiencia de tener una reunión con personas que están en cualquier parte del mundo, ¿vale? En torno a una mesa y que realmente ves como os estoy viendo yo a vosotros aquí, como si estuviera ocurriendo realmente en tiempo real. Pero la telepresencia, que es otro concepto de la ciencia ficción y de la ciencia, porque ha habido gente como Marvin Minsky, uno de los teóricos de la inteligencia artificial, que han especulado muchísimo sobre este tema. Por ejemplo, ¿cómo entramos en una central nuclear que ha tenido un problema? Pues si tuviéramos un robot que puede entrar, pero que yo pudiera ver exactamente lo que está viendo el robot, ¿vale? Me ahorraría un montón de cosas, ¿vale? Esto es lo que ocurre en Avatar, que de hecho una persona que está coja o que tiene limitaciones puede de repente tener una experiencia como nunca, pero no en un mundo virtual, sino en un mundo real, por medio de un avatar, ¿vale? Yo creo que este es el otro reto. Reto salir de la Tierra, reto incrementar nuestros sentidos, reto telepresencia. Y las dos cosas van a tener un desarrollo amplio en este siglo XXI, ¿vale? Y bueno, por concluir, pues simplemente decir que supongo que todos también conocéis otra película, que es la de Total Recall, basada en el cuento de Philip K. Dick. El cuento de Philip K. Dick realmente se titulaba Podemos recordarlo por ti al por mayor. Y yo lo que os digo es que lo que vamos a ver es podemos crearlo para ti al por mayor, ¿vale? Podemos crearlo para ti al por mayor. Imagina dónde quieres estar, imagina dónde quieres ir, virtual o real, y yo, proveedor de turismo, de servicios de turismo, te voy a dar esa experiencia. Yo, perdona, acabo ya. Mi ilusión sería viajar al pasado. Y esto lo describí en un cuento. Y viajar al pasado todo apunta a que no es posible. Viajar al futuro es más fácil que viajar al pasado. Por lo menos tal como nos lo cuentan en las películas. Entonces en mi cuento empieza diciendo básicamente, desde que la ciencia pudo confirmar, ¿por qué? Que viajar al pasado nunca sería posible, reconstruirlo ha sido una verdadera obsesión. Hoy sabemos que es posible hacerlo con tanta precisión como sería necesaria. La historiografía es la disciplina científica y tecnológica que lo hace posible. Y los nuevos exploradores somos los turistas. Esto está escrito en un cuento mío, que no he hecho para esta presentación, ¿vale? Que os animo a leer, porque ¿qué hace ese cuento? Pues ese cuento es una pareja, ella es historiadora, es historiográfica, ¿vale? Y le convence a su novio para ir a justo el momento en el que las naves de Colón llegan a América, pero ella decide hacerse una indígena y entonces está viendo la llegada de los extraterrestres, porque imaginaros ese momento que estamos esperando ahora. Ese momento tuvo que ser para los mayas como ver los extraterrestres. ¿Quiénes son esos tíos con barba tan feos que vienen aquí a invadirnos, ¿vale? Bueno, a partir de ahí en el cuento ocurren ciertas cosas, porque se mezcla Big Data, inteligencia artificial, realidad aumentada, ¿vale? Pero en una presencia real. Ella está realmente allí, ¿vale? Y en el cuento ocurren cosas, os animo a leerlo. Y con esto, el cuento se llama Historias Columbia, de hecho de momento está libre, de libre distribución, podéis encontrarlo. Y esto es todo, amigos. Era la reflexión que quería compartir con vosotros. Mirar a la ciencia ficción
nos da ideas y desde luego pues mis felicitaciones para los organizadores que han elegido a Julio Verne, como en otros casos a otros, ¿vale? Para, digamos, hacer este tipo de reflexión. Gracias. Muchas gracias, Francisco, un placer. Y bueno, ya sabemos qué nos espera el mañana. Vamos a ver ahora mismo cómo esa parte de innovación la trasladamos al turismo con pequeñas grandes ideas. ¿Qué están haciendo las startups? ¿Dónde están trabajando? ¿Y qué nos van a ofrecer en este futuro más próximo? Nos acompañan en un panel varias empresas. Yo os introduzco a Andrés, que va a ser nuestro moderador. Es Andrés Haddad, CEO de The Cube. Y con él pues ya vienen el resto de interlocutores que os presentaremos a continuación. Muchísimas gracias y continuamos con la innovación en futuro.